En esta presentación hablaremos del chasis y la carrocería. Veremos las diferencias, un poco de historia y su evolución. Tenemos que interpretar conceptualmente los esfuerzos a los que están sometidos y a partir de allí hacer un análisis de las deformaciones que sufren. Por supuesto que no debemos confundir el chasis con la carrocería, pero también veremos en el transcurso de la presentación que las funciones se acoplan. ¿Esto qué nos lleva? Cuando nosotros hablamos tanto de un chasis como una carrocería, lo primero que interpretamos o lo primero que pensamos es estructuralmente el vehículo, ¿no? Vemos básicamente las formas, la aerodinámica, y vemos también en el transcurso del tiempo cómo fueron evolucionando desde un vehículo con muy poca aerodinámica a un vehículo hoy en donde la aerodinámica pasa a ser uno de los factores principales. Bueno, todo esto tiene su evolución, lo iremos viendo en el transcurso de esta presentación. Pero veamos entonces dos definiciones sobre lo que significa el chasis en la próxima imagen. Estas dicen, las dos definiciones, una es un armazón que sujeta a la carrocería de un vehículo o también la estructura que sostiene y aporta rigidez y forma a un vehículo. Primer concepto ya, y la diferencia entre chasis y carrocería es que el chasis está sujetando a la carrocería, pero por otro lado es la estructura que sostiene y aporta rigidez y forma al vehículo. Obviamente que son muy taxativas, muy conceptuales, pero si analizamos, y fundamentalmente la segunda definición, podemos hacer una analogía con el cuerpo humano. Y entonces lo definimos al chasis específicamente como un esqueleto del vehículo del automotor. Este nos da rigidez, nos da forma y nos permite circular obviamente con seguridad. A esto vamos a ir viendo también en el transcurso de esta presentación que si bien estas definiciones muy conceptuales en donde hace una buena diferenciación entre lo que es chasis y carrocería, pero vayamos teniendo en cuenta ya los principales aspectos. Uno de los principales aspectos es la seguridad. Hechas estas consideraciones, analizamos entonces cuáles son los esfuerzos principales a los que están sometidos. En la próxima imagen vamos a ver esos esfuerzos. Vemos acá tres imágenes sobre la filmina. En el margen superior izquierdo tenemos los esfuerzos tanto de torsión y de flexión. En el margen superior derecho también los esfuerzos a los que está sometido un vehículo, tanto de torsión y como de flexión. Y en el centro tenemos un esquema conceptual de lo que significan todos los esfuerzos, ¿no? De tracción, de compresión, de flexión, torsión y cortadura. Básicamente los dos esfuerzos mayores son los de flexión y los de torsión. Pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos estos esfuerzos tanto de flexión y de torsión? La flexión básicamente es por los pesos que yo cargo en un vehículo. En un vehículo, si lo asemejamos a una vía simplemente apoyado en los dos extremos, y la flexión es la que me estaría incidiendo. Y la torsión es un esfuerzo que, si bien al principio de los vehículos no era tan tenido en cuenta, veremos más posteriormente, veremos por qué no se lo tenía en cuenta, pero hoy es una de los esfuerzos principales a los que está, digamos, sometido un chasis, una carrocería. Entonces, esto nos hace pensar en la evolución, cómo evolucionaron los chasis y las carrocerías. Esto hace que vayamos viendo los elementos que fueron afectados, vayamos viendo los materiales fundamentalmente que fueron evolucionando en todo este tiempo para llegar a lo que son los chasis y las carrocerías actualmente. Veamos entonces ahora esta próxima imagen. Una imagen de un vehículo antiguo en donde vemos que tenemos un chasis tipo larguero. Si observamos detenidamente, es un chasis que estaba hecho el cálculo básicamente a la flexión.
un chasis en donde teníamos un larguero en donde se apoyaba la carrocería, que podía estar ya sea soldada o que podía estar abulonada. Fundamentalmente en esta época todavía se trabajaba mucho con abulonamientos, por lo cual vehículos de muy baja velocidad, y esta solicitación a la flexión era la principal que teníamos. Dos elementos para tener en cuenta: vehículos de muy baja velocidad, vehículos con muy baja velocidad de curva, y también carreteras que no nos permitían altas velocidades. Otro punto también a tener en cuenta es el peso de los materiales. Eran motores de altísima cilindrada y baja potencia, materiales pesados, por consiguiente, todo sobre estos largueros. Veamos la siguiente. Empezamos a tener ya, como bien lo dice el título, un chasis larguero y travesaños. Es decir, a partir de ese momento empiezan a surgir algunos elementos también sometidos a la flexión y a la torsión. Y para poder someterlos y para poder, digamos, soportar los esfuerzos de torsión, se empiezan a colocar unos travesaños, como vemos en las imágenes. Ya estos chasis específicamente, también con la carrocería abulonada por sobre el mismo, pero ya con una estructura, con un soporte también a la torsión importante.